¿Qué tal? Estamos ahora con Antonio Maldonado Paredes. Antonio ha sido procurador anticorrupción, pero además ha sido asesor del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Guatemala, un abogado formado en los tiempos más difíciles de la lucha por la defensa de los derechos humanos en el Perú y en este momento uno de nuestros principales observadores en asuntos sobre impunidad y lucha contra la corrupción en el Perú. Antonio, ¿cómo estás? César, muy buenos días. Agradezco muy sinceramente tus generosas palabras y quedo a tus órdenes. Contrario, agradezco yo que hayas aceptado esta invitación para compartir estos momentos. Antonio, hace casi una semana tuviste una entrevista con Glatter Tuesta que encuentro profundamente importante y que recomiendo seguir por YouTube. En ella abordaste la coyuntura que se ha organizado alrededor del caso de las fiscales Castro y Sánchez y esta visita plagada de incógnitas al expresidente Vizcarra, pero la abordaste en una actitud que tú calificaste como pesimista, yo diría constructivamente pesimista. Ha pasado una semana, más de una semana, desde la revelación de esta reunión y el Ministerio Público ni siquiera ha logrado rearticular el equipo de los cuellos blancos. Y entonces el esquema está en suspenso. Antonio, ¿cómo ves pasada esta semana lo que esta escena significa y el modo en que deteriora, lo anticipaste en tu entrevista anterior, el estado de confianza y de solidez interna con que la Fiscalía aborda este importante caso? Bueno, César, en efecto, tuve esta valoración expresando cierto pesimismo sobre el futuro del caso concretamente. Y, y en respuesta a tu pregunta, yo diría que es, es, eh, es difícil hacer un pronóstico basado en la objetividad respecto de lo que puede pasar en la recomposición interna del grupo de fiscales que está investigando este caso tan importante. Como sabes, es el caso tal vez más importante de los últimos 20 años desde que cayó el régimen dictatorial de Fujimori y Montesinos, que había capturado el Poder Judicial y el sistema de justicia, incluyendo el Ministerio Público, de manera tan dramática y trágica. Pero a la vez, creo, César, que es también importante entender que los problemas del Ministerio Público no empezaron con Blancanelli Acolán ni han terminado con ella, como sabemos. No puedo dejar de recordar el tristísimo papel de un fiscal de la Nación que frente al caso más grave de corrupción, en el que tú investigaste también, el caso de los penales, que fue el objeto de la colaboración entre nuestra institución de entonces, el IDL, y la comisión que presidía el senador Ames, el papel que este fiscal de la Nación, lamentable papel que este fiscal de la Nación tuvo, un papel claramente de encubrimiento en su presencia a las pocas horas de ocurrida la masacre en el frontón lo que luego ocurrió, mejor dicho, no ocurrió, es decir, se selló el caso, en el Ministerio Público no hubo ninguna investigación. Pero este fiscal de la Nación también por lo menos por mi persona, conocido porque trató de encubrir otro grave caso de corrupción. Mejor dicho, no, hemos analizado el caso hemos partido de su papel en este caso de graves violaciones de derechos humanos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, pero también ver este otro ángulo, ¿no? Porque viendo estos dos ángulos, tenemos un poco la figura de los fiscales de la Nación en el Ministerio Público. Y es este papel que tuvo este fiscal de la Nación en este otro grave caso de corrupción ocurrido durante el segundo gobierno de la UNE, que es el caso, más o menos en el mismo nombre, el caso de los penales, donde un famosísimo ministro de Justicia, que era militante del PPC, o sea, la cuota de alianza política del régimen belaundista, eh, estuvo pues investigado por una valiente fiscal eh, que, que, lejos de seguir las instrucciones de la jerarquía superior del Ministerio Público de tapar el caso, lo estudió rigurosamente y lo presentó ante el juez penal a cargo,
logrando que el caso se convirtiera en un proceso y dictando órdenes de detención, me parece. Pero más o menos este papel del fiscal de la Nación que estoy comentando, se observa en todos los fiscales, en la mayor parte de los fiscales de la Nación que han ocupado la jerarquía más alta del Ministerio Público desde su forja. Es decir, la excepción son los fiscales de la Nación independientes e imparciales. Y esto lamentablemente se irradia para abajo, a todo el Ministerio Público. Por supuesto, como tú conoces muy bien, no es esta una característica única del Ministerio Público peruano. Esto lo observamos en la mayor parte de los ministerios públicos de la región. Pero sí es importante decir que el caso que contiene tu pregunta, en realidad hace referencia a un problema mucho más serio y que no ver el problema en su dimensión compleja, holística, es de alguna manera permitir que vuelva a ocurrir o volverá a ocurrir con otro caso que no sea este, etc. Quiero reparar en tu comentario porque creo que abre una compuerta muy importante, ¿no? De varias maneras, el Ministerio Público forma su tradición desde la conformación en el 81, ¿no? La época, si no me equivoco, de Gabriel Ortiz de Ceballos. Tú te referido al periodo de Caracora. Y claro, al mismo tiempo que la primera imagen institucional, mira qué interesante lo que sale de tu comentario, se forma o se organiza 81 al 92 con la intervención que pone a Colán al frente. Al mismo tiempo, el Ministerio Público convive con un serio patrón de impunidad relacionado con la cuestión sobre los derechos humanos, ¿no? Ahí, más allá de preferencias o distancias, tu comentario se centraba en el frontón, pero me recordaba la escena de Fernando Olivera, en ese momento técnico de la Fiscalía, en el incidente sobre las fosas comunes de Huamanga en el 83. Entonces, de varias maneras nos pone Toño en una encrucijada histórica, ¿no? Los aspectos institucionales del Ministerio Público, consolidados de los años 80, interrumpidos en el 92, arrastran a su lado un ambiguo patrón de acomodamiento respecto al esquema de impunidad que se generó en ese ciclo que trabajaste tanto. Recuerdo que cuando nos conocimos a finales de los 80, el texto que estabas escribiendo se llamaba Impunidad. Se me quedó grabado el título. Entonces, lo que tú estás notando, Toño, es que estamos arrastrando una ambigüedad en la conformación institucional de las fiscalías que entonces hay que abordar. Y eso apunta a una revisión bastante fuerte sobre la posición institucional de las fiscalías, ¿no? Y la estás lanzando en un momento que además es crítico. Tenemos ahora la Junta de Fiscales Supremos formada por 3 personas. Una es la señora Ábalos, que hasta hace muy poco parecía formar una relación institucional con Pablo Sánchez, y el otro es el señor Rodríguez, que sigue involucrado en sospechas alrededor de su vinculación con Chávarri, y en este momento ya no hay una mayoría de 2-1, parece haber una disolución de 3 votos independientes en una junta incompleta. Entonces, ¿por dónde, Toño, abordamos esto? Comenzamos por la Junta Nacional de Justicia y el procedimiento de selección de fiscales supremos, abrimos la Junta de Fiscales Supremos, revisamos las reglas que conforman el gobierno del Ministerio Público. ¿Por qué pistas se orienta Antonio Maldonado en este momento? Sí, César, gracias por tu valoración, la que comparto. Eh, tu última reflexión me parece absolutamente central. Creo que afortunadamente hoy día tenemos a un órgano el cual nos genera esperanza y afortunadamente cancela cualquier sospecha respecto de su predecesor. Y es la Junta, y es el papel que tendría la Junta Nacional de Justicia en la regeneración de las instituciones, no solo del Ministerio Público, sino de las en general del sistema de justicia. Me parece que el enfoque que tú marcas es el adecuado, es decir, un enfoque nuevamente holístico, integral. Incluso, César, yo diría que no es posible tener ese enfoque holístico solo respecto del Ministerio Público. Si somos rigurosos intelectualmente, creo que debemos tener ese enfoque respecto de toda la institucionalidad democrática que surge después de la dictadura de Fujimori. Y que lamentablemente lo que ocurre en el Ministerio Público se plasma en otras instituciones claves del Estado. Pero volviendo al tema del Ministerio Público, me parece que el papel que podría tener la Junta Nacional de Justicia es fundamental en lo normativo, en la evaluación de las conductas
y en lo que expresaría un papel, por así decirlo, simbólico de restauración de la esperanza en las instituciones de la justicia hoy tan venidamente. Este papel último, el papel simbólico de la Junta Nacional de Justicia, me parece crucial, porque es precisamente lo que nos falta en este momento en el Perú. En el contexto nuevamente de una de las mayores crisis de valores que tiene que enfrenta nuestra República, creer en algo, tener esperanza en algo es sumamente importante. Y este aspecto a veces no es muy reconocido o no es muy tenido en cuenta, porque, claro, hoy estamos curiosamente a la vez ante un desarrollo de, de, de cierto profesionalismo, por así decirlo. Hoy los jueces y los abogados no son los mismos, ni los fiscales ni son los mismos que antes, hace 20 o 30 años. Hoy, indudablemente, a la vez esa triste realidad que describes convive con un enfoque profesional diferente, expresión de lo cual, por ejemplo, eres tú mismo y tu programa, es decir, un enfoque técnico, riguroso, etcétera. Pero yo creo que ahora es el momento de tener cierta esperanza. Y a mí me parece que la Junta Nacional de Justicia y el liderazgo que podría ejercer sería clave. Porque además hay que ponerlo no solo en un contexto histórico, peruano, integral, sumando otras instituciones también capturadas por el pasado, sino también ponerlo en la perspectiva del futuro. Es decir, en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, en el punto 16º, que se refiere precisamente a la importancia de una justicia libre de corrupción y que busque la paz y el fortalecimiento de la sociedad. Importante, ¿no? Si hacemos el giro hacia la Junta, pensando en abrir la gama de la observación y vamos al judicial, entonces tal vez, Toño, querría tu impresión, la llave sea la provisionalidad, ¿no? De varias maneras, las grabaciones, los audios NM, como les llaman, el material que se intervino a Ríos y demás, lo que contenía era negociados sobre posiciones que solo estaban en manos de los presidentes de las Cortes por el 40% de provisionalidad que está impreso en el sistema, y tomando en cuenta además que la provisionalidad rompe el impacto de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? La Junta puede nombrar un juez y una presidencia de corte decide elevarlo a vocal. ¿Quién tiene más poder? Entonces, si hacemos esto, tu invocación tendría un aterrizaje, lo convierto en pregunta, en poner sobre la mesa de una vez por todas la eliminación de la provisionalidad, especialmente en los jueces. Sí, bueno, ya pasando al ámbito del Poder Judicial, César, tu pregunta contiene nuevamente una reflexión muy importante. Y en efecto, la provisionalidad se ha convertido, como sabemos, en el punto en el cual se abre una ventana enorme para el abuso de poder dentro de la judicatura. Eh, la, la, la capacidad que tiene un juez o los jueces de administrar justicia va de la mano con la capacidad también que tienen de evadir la posibilidad de rendición de cuentas, precisamente en el ejercicio de su prerrogativa, que es monopólica. Entonces, allí precisamente se da uno de los elementos que permiten sucesos como el de los cuellos blancos del puerto. Pero la provisionalidad, siendo lo importante que es, no debe, digamos, hacer perder de vista el hecho de que hay una etapa previa, ¿no? que es la que hay que enfrentar, y es la situación actual en la que se encuentra el liderazgo del Poder Judicial. A mí me resulta insólito, por ejemplo, que quien presidiera los exámenes, la comisión que condujo los exámenes para integrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, fuese un personaje que es públicamente, digamos, cuestionado por su papel como juez en el contexto de la captura
del Poder Judicial por parte del brazo de la dictadura que estaba a cargo y era ejecutado por Vladimiro Montesinos. Sobre eso está la famosísima publicación del BUO, el órgano regional de Arequipa, el BUO número 34, en el que se da cuenta detallada de cómo el Poder Judicial de Arequipa había sido capturado por el montesinismo. Entonces, a mí me parece que hay que atacar aspectos estructurales, el de la provisionalidad es un aspecto estructural, pero no hay que dejar de enfrentar, y no sabría cómo, pero, o cómo proponerlo en ese momento, pero sí hay que enfrentar la importancia de depurar el sistema de justicia en su conformación actual, sobre todo en sus aspectos, integrados por sus líderes. Lo de la provisionalidad, siendo un aspecto estructural que debilita el sistema de justicia, tiene a su vez un curioso lado. Yo he conocido, y tal vez tú también, a jueces supremos provisionales de altísima calidad, que nunca van a llegar a ser tal vez titulares, pero por lo menos estando allí han jugado algún papel. Esto sin defender, por supuesto, este problema estructural de la provisionalidad. Pero sí quisiera vincularlo a la composición del Poder Judicial, y que también es el mismo problema en el Ministerio Público. Es decir, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial conviven, ¿no? No sé cómo, porque eso ni la lógica ni la práctica institucional lo permiten en el decurso del tiempo. Conviven tanto aspectos o cuadros positivos como cuadros muy negativos. Tengo la razón, ¿no? La provisionalidad no es un problema de los jueces que son provisionales. Se me ocurren dos nombres, ¿no? José Neira, Hugo Príncipe, pero hay muchísimos otros más nombres de magistrados y magistradas, la lista es extensa, que tienen posiciones provisionales y sin embargo están dentro de lo que mayor productividad, mayor concepción de la justicia y mayor esfuerzo por la jurisprudencia del país, ¿no? De modo que, qué buena presión la que has hecho. La provisionalidad no es un problema de los jueces provisionales, es un problema de procedimientos. Y antes que eso, entonces tú dices, Antonio, te sigo en esto, hay que mirar con cuidado quién está en qué lugar. Pero Antonio, en este proceso que entonces nos obliga también a mirar hacia atrás, hay un corte, ¿no? Los 6 meses del gobierno transitorio de Paniagua y la transición, de la que, digamos, además fuimos de varias maneras ambos en momentos concurrentes intervinientes o gente con responsabilidades. ¿Qué nos pasó, Antonio? En la transición, el Ministerio Público, por ejemplo, sale de manos de la señora Colán y pasa a manos de la señora Calderón. Ella estaba como secretaria general de la Fiscalía, Gladys Echáiz, y luego fue fiscal de la Nación, ahora está postulando al Congreso, ¿no? Unos pocos años después, el judicial se convierte en un poder con una Corte Suprema donde entran al mismo tiempo personajes tan contrapuestos, pero tan intensos como César San Martín y Javier Villestein. Y hubo un momento en el que parecía que podíamos despegar hacia una concepción de la institucionalidad integrada. Y ahora estamos, sin embargo, donde estamos. Antonio, ¿qué nos pasó en la transición? Bueno, yo creo que ahí, César, hay que distinguir entre lo que es la transición política y lo que se puede definir como la transición en lo judicial, o lo que más se conoce desde los análisis de diversos académicos, sobre todo norteamericanos, la justicia transicional, ¿no? Que además es algo en el cual entra todo, digamos, a veces se usa de manera un tanto irresponsable, ¿no? Eh, Creo que hubo una transición política muy importante, no se puede negar, sobre todo no se puede negar ni reconocer su valor a la luz de lo que ocurrió luego, es decir, retrocesos políticos muy graves que terminaron, por ejemplo, con el golpe de Estado de este señor Merino, secundado por los ministros que fueron designados en ese momento. Eh, Esta transición política, creo yo, César, no estuvo acompañada de una transición en el ámbito judicial, de una justicia transicional. Y esto es un dato fácilmente comparable, porque uno ve, por ejemplo, el mismo fenómeno en Chile,
o incluso en países a los que Perú considera de menor desarrollo, o concretamente los fiscales peruanos pueden considerar, fiscales o jueces peruanos pueden considerar como de menor desarrollo, como varios países del Triángulo Norte, y lo que se observa es todo lo contrario, es decir, ahí se observan, en el ejemplo de Chile, incluso de la Argentina, o incluso en Uruguay, y en América Central, en el Triángulo Norte en particular, se observan expresiones claras de una ruptura de la justicia que sirvió a los regímenes autoritarios con ese pasado. O sea, la construcción de una auténtica, o por lo menos avances importantes, de una justicia distinta, una justicia democrática, una justicia exactamente como lo define, por ejemplo, Ruti Teitel, una justicia transicional, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa es la principal cuestión que se observa. Y esto permite que, es decir, la falta de un proceso profundo de justicia transicional permite que actores de esa época, del pasado autoritario, se reciclaran. Y nuevamente, el periodismo de investigación en el Perú, no vamos a mencionar exactamente los medios, pero han aportado a cómo esta justicia que continúa tras el derrocamiento de la dictadura no es capaz de entender sus desafíos históricos y sigue en el enfoque, en lo normativo, jugando con categorías que conducen a la impunidad. Tal vez el caso más grave es el de las esterilizaciones forzadas. ¿Cuánto tiempo lleva este caso? Y hasta ahora no es entendido cabalmente como lo que significa en el ámbito normativo, en el ámbito jurídico. Entonces yo creo que esa es una explicación, César, la explicación que esta valiosa, aunque corta, experiencia o fase de justicia política de transición, de ruptura con el pasado político autoritario, y por lo menos bajo el liderazgo de Paniagua, de avance hacia nuevos paradigmas, no fue acompañada por un proceso similar en el ámbito del sistema de justicia en general. Y es por eso que vemos este enorme retraso en la formación profesional, en los enfoques, en el formalismo excesivo, en los ritos. Hay que entrar a la oficina de un juez o de un fiscal para darse cuenta de todo esto. Estos símbolos ahí que expresan que estamos muy lejos de tener actores en la justicia que entiendan su papel histórico. Y mira, de esto hay más allá de valoraciones generales, lamentablemente casos concretos que han quedado en la impunidad. Yo te puedo comentar uno muy grave, que es un caso que mi equipo y yo presentamos ante una famosa fiscal en esa época por hechos graves de corrupción en la Marina de Guerra del Perú. Hasta ese momento habían sido investigados los demás sectores de las Fuerzas Armadas y Policiales, pero no la Marina de Guerra del Perú. Y este caso estuvo, digamos, no fue investigado por la Procuraduría ad hoc, caso Fujimori y Montesinos en primer lugar, sino por el entonces Contralor ya fallecido Genaro Matute. Este gravísimo caso ha quedado en la absoluta impunidad. Y no fue porque Genaro Matute o nosotros en la Procuraduría, Iván Montoya y Anel Briones, y los que trabajaron en ese caso hicieran mal su trabajo. No, lo hizo mal el Ministerio Público y lo hizo mal el Poder Judicial. Y de eso hay consecuencias, porque luego varios de esos actores han tenido papeles políticos fundamentales en gobiernos sucesivos. Entonces, en resumen, acá lo que está pendiente en la agenda, César, es retomar un concepto, digamos, mínimamente claro sobre lo que es justicia de transición. Retomar la agenda pendiente y avanzar hacia ella. Los casos de la Comisión de la Verdad, yo no llevo la cuenta de cuáles terminaron siendo judicializados correctamente. Creo que la mayor parte no. Pero el caso que acabo de comentar, esterilizaciones forzadas, esa expresión gravísima,
de esa ausencia de una concepción adecuada de justicia de transición. Y de valor del tiempo, ¿no? Mientras hablabas del caso de esterilizaciones, me acordaba del caso de Pativilca, cuya audiencia tampoco ha comenzado por todo el entramamiento que tuvo el debate sobre el indulto y la gracia presidencial a Fujimori. Ahora, es importante, ¿no? Pone sobre la mesa un factor, identificar las líneas en las que la continuidad de los dos organismos, Ministerio Público y el Judicial, ha predominado por encima del cambio. Y mira cuánto ese esquema sobre continuidades que lanzas explica, creo que con más claridad, el sentido de la disputa entre el ex fiscal de la Nación Chávarri y su entorno y el grupo de los fiscales Lavajato, ¿no? Más allá de preferencias o no preferencias, creo que el grupo de los fiscales Lavajato expresa quizás con una claridad rotunda, a veces extrema, pero rotunda, el sentido de ese ministerio público que surge, digamos, a la mitad de principio de este siglo, 2005, 2008, ¿no? Mientras que el entorno del fiscal Chávarri de varias maneras ancla sus fundamentos en el periodo original de los años 80, sin negar que hay grandes fiscales que también provienen de ese periodo, ¿no? Pero ahí está esta dinámica, porque tú muestras de la continuidad imponiéndose a la necesidad de ayornamiento o de redefinición. Me parece sumamente fuerte. Ahora, Antonio, poder entrar en una dinámica de desenganche con estos lastres institucionales supone un liderazgo, liderazgos nuevos, y supone lograr que la justicia y la persecución penal se conviertan en bienes de demanda ciudadana. ¿Cómo ves tú en este momento la relación de la ciudadanía con la justicia? Sí, eso es clave, César, porque en efecto, la justicia como está, con quienes la integran, con el liderazgo que tiene, o mejor dicho, que no tiene, eh, no prueba que no puede cambiar a partir de sí, motu propio. Requiere un factor de cambio exógeno, externo. Y ese factor de cambio solo puede ser el papel de una ciudadanía activa y militante, que lo hemos visto en el momento menos sospechado, así como tampoco creo que nadie se imaginó la respuesta de los jóvenes frente a Merino. Lo hemos visto aquella noche, ya de fin de año, cuando Chávarri pretendió, entre literalmente gallos y medianoche, defenestrar a los fiscales del equipo Lavallato. Esta ciudadanía hoy día está golpeada por la pandemia, está muy golpeada por la desilusión, está golpeada porque en efecto falta también un liderazgo político que por lo menos yo modestamente no lo veo en los actores que están en la contienda electoral. Entonces, pero esta ciudadanía es una ciudadanía que tiene movimientos a veces sorpresivos, es decir, a veces la ira, el rechazo a las barbaridades que se hacen, llega a un punto en el que disparan, que activan una reacción ciudadana. Esta ciudadanía expresa los valores constitucionales, esta ciudadanía expresa lo que es una democracia. Y hay gente que no entiende eso, que creen que los valores de la democracia están en un texto muerto que se llama Constitución, que además, dicho sea de paso, es parte del pasado que hay que cambiar. Pero esta ciudadanía activa es la que requiere ser, digamos, motivada, requiere ser activada para tener un papel vigilante y protagonista en el cambio de la justicia como está. Creo yo que este papel también puede ser de alguna manera protagonizado con el ejemplo de los propios fiscales. El ejemplo que tú mencionabas acertadamente en tu pregunta, el papel de los fiscales Lavallato, yo creo que es central. Creo que allí también hay un tema generacional. Son fiscales jóvenes, son fiscales que deben tener 40 años para abajo. Entonces ahí se ve una generación diferente, porque la generación que tú comentabas acertadamente, Siga, Chávarri, etcétera, es una generación que se aletargó, que ya no reacciona, que ha aceptado lo que pasa en el Ministerio Público de manera pasiva, no estos fiscales. Me sorprende mucho incluso que los fiscales del equipo Lavallato hayan llegado a donde han llegado con todas las limitaciones institucionales y estructurales que tienen.
por los frutos que estos fiscales ya han logrado, pese a que hay todavía mucho camino que andar, en otros ámbitos nacionales, como tú bien lo sabes, César, por ejemplo, en Guatemala, los fiscales guatemaltecos han requerido del enorme apoyo internacional, donde la comunidad internacional ha invertido millones de dólares para apoyar a la Fiscalía Especial contra la Impunidad que se creó en el contexto de la actuación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Pero acá los fiscales peruanos lo han hecho solo, y eso me sorprende muy positivamente. Seguramente en ese contexto hay muchísimos aspectos que hay que superar, debilidades que corregir, desafíos que enfrentar. Pero yo diría la nota importante es que acá han plantado una bandera histórica, institucional, un grupo de fiscales, un grupo pequeño, que ha marcado una diferencia entre lo que es el Ministerio Público subalterno al poder político que hemos tratado de ejemplificar, que ocurría desde antes de la canalidad Colán a la fecha, a través de estos fiscales de la Nación de actuación deleznable, y un Ministerio Público que por lo menos en esta esencia promete o da muestra de una esperanza distinta. Y eso es lo que yo creo que la Junta Nacional de Justicia debe entender que está pasando, debe reconocer y debe potenciar de manera significativa. Muchas gracias, Antonio. Una agenda entonces entera de temas por construir sobre los que tendremos que regresar. Ha sido con nosotros Antonio Maldonado Paredes para En Coyuntura. Gracias, Toño. Estamos en contacto. César, un gran abrazo. Gracias por tu amabilidad de invitarme.